Para los desafíos de un mundo en constante cambio, se necesita una formación integral. Por eso, integramos las artes y las humanidades. Aquí, la carrera comienza con un proyecto de vida. Desarrollamos el pensamiento crítico para dialogar con la complejidad. Aprendemos a comunicar ideas con impacto y creatividad. Porque los grandes problemas se abordan desde múltiples perspectivas. Se pueden elegir minors que amplían nuestra visión profesional. Fomentamos experiencias internacionales y el intercambio global, y herramientas para construir una carrera con proyección. Para ser profesionales autónomos que gestionan su propia trayectoria. Formamos profesionales de excelencia, personas integrales. Profesionales que transformen la realidad. Con propósito, flexibilidad, interdisciplina. Personas que proyectan su desarrollo hacia el bien común. Nuevo modelo formativo Finis Transforma. Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Nos encontramos acá con Camila Moyano. Ella es académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Cami? Un gusto saludarte. Mucho gusto, Constanza. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, Camila, la idea es que tú nos puedas contestar a la siguiente pregunta. Si estamos pensando en un estudiante de tercero, cuarto medio o egresado y que tiene interés en comprender la sociedad, en las relaciones humanas, los fenómenos colectivos y quizás se está preguntando si sociología puede ser su carrera. Mm. Cuéntanos cuáles son las principales inquietudes que tienen quienes escogen esta carrera, las principales características, si nos puedas profundizar más sobre eso. Mira, yo diría que una persona que está en tercero o cuarto medio, que está pensando en estudiar una carrera de las humanidades, de las ciencias sociales, eh, es, primero es alguien que es muy curioso o curiosa, ¿no? Como ¿Ya? quiere entender por qué pasan las cosas. Y esa es como la clave, el porqué de las cosas. Y ese porqué puede ser por qué la gente se comporta de la forma que se comporta, por qué suceden cosas como cambios en la sociedad o por qué no suceden cambios en la sociedad, o sea, por qué mis papás se comportan de esa forma y por qué mi generación no es así. La pregunta por qué la gente trabaja en lo que trabaja, por qué hay diferencias entre hombres y mujeres, o en una misma sala de clases, porque hay niños que aprenden de una forma y otros de otra. O sea, la pregunta por el por qué suceden las cosas que suceden es la pregunta clave. En segundo lugar, yo diría que también tiene que ver con la pregunta por el cómo, ¿no? No es solamente por el por qué, sino por qué sucede lo que sucede, sino por qué cómo sucede eso, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de esos cambios o no cambios en la sociedad, ¿sí? Entonces, primero ser muy curioso, muy copuchento incluso, en tener la pregunta por el por qué de las cosas, la pregunta por el cómo. Y hay algo que siempre, yo me acuerdo cuando yo estaba decidiendo si estudiar sociología o no, la pregunta si es que tiene mucha matemática. ¿Ya? Esto me gustaría igual como enfatizarlo, porque para alguien que está en tercero y cuarto medio esa pregunta es importante, ¿no? Por Entonces, supuesto. esta es una carrera que es para gente que guste de las matemáticas, como para gente que diga, las matemáticas no son tanto lo mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros usamos la matemática y en específico las estadísticas y las probabilidades pero en función de responder a estas preguntas que yo te hacía al comienzo, ¿no? Como del por qué Claro. y el cómo. Entonces, no es el foco, no es el centro de nuestra disciplina, pero sí estar al servicio de comprender ciertos fenómenos sociales. Entonces, y cuando digo sociales, son sociales y también individuales. Entonces, no solamente nos interesa saber como preguntas generales y tener respuestas de lo que pasa como a nivel macro de la sociedad, sino también de por qué la gente interactúa, cómo interactúa dentro de su propia familia o cuáles son sus decisiones individuales. Incluso un sociólogo, una socióloga estudia sobre las decisiones de estudiar una carrera u otra, ¿no? Que son decisiones Claro. parecen muy individuales, pero que tienen que ver también con la sociedad, ¿sí? Entonces, eso, como que yo diría que es alguien principalmente muy, muy curioso y que se hace muchas preguntas. Perfecto, nos queda súper claro respecto a las características principales, que son curiosos, que quieren saber y comprender el por qué y el para qué de las cosas, el cómo sucede, desde también lo colectivo, pero también lo individual, porque muchas veces esas decisiones individuales están marcadas también por lo colectivo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si alguien que te escuchó ahora y dice,
me siento identificado con esto que Camila menciona. Y dice, sí, efectivamente siento que sociología puede ser mi carrera. Cuéntanos por qué sociología acá en la Finis. Es una carrera que se enmarca también dentro de nuestro modelo formativo, una carrera que estamos abriendo de cara a la admisión 2026. Entonces, cuéntanos cuáles son las fortalezas de la malla, las principales características que tiene esta carrera acá con nosotros. Mira, nosotros cuando pensamos en esta carrera, la pensamos como una carrera altamente profesionalizante. Eso quiere decir que nuestra malla se caracteriza por tener cursos que están muy vinculados a lo que demanda el mercado laboral. Eh, Perfecto. y yo creo que esa es una distinción de esta malla. O sea, tiene cursos y los contenidos están muy actualizados para esas demandas, ¿sí? Por otro lado, no deja de lado, ¿no? Los contenidos más teóricos que cualquier sociólogo o socióloga debería como saber y manejar bien, ¿sí? Pero esa teoría siempre se pone como en práctica, ¿ya? Entonces, ¿Ya? es un conocimiento teórico que se aplica en la mayoría de los cursos de la malla que acompañan esa línea más teórica. Entonces, yo diría, es una malla muy, muy profesionalizante, es decir, que van a salir con herramientas técnicas como de vanguardia, ¿sí? Y por otro lado, no deja de lado la formación más teórica y clásica que los sociólogos deberíamos siempre tener. Entonces, combina esas dos cosas. Yo Perfecto. creo que la principal también diferencia es que nosotros tenemos cursos que en la mayoría de las universidades están más pensados para posgrado, ¿sí? Pero ¿Ya? nosotros los integramos a nivel de pregrado porque creemos que es importante que para hacer la distinción cuando uno sale al mercado laboral. Entonces, nosotros tenemos ramos como ciencias de datos, big data, visualización y gestión de datos, utilizando lenguajes de programación sofisticados, software también muy sofisticado, SQL, R. Entonces, son demandas que están hoy, o sea, hoy día 2025, siendo demandadas para un cientista social, economista o sociólogo o socióloga. Entonces, creemos que era importante integrar esos ramos dentro de la malla de pregrado y no dejarlos para un posgrado, porque creemos que quizás el posgrado podría ser para profundizar en esos conocimientos más técnicos, ¿sí? Y yo diría que esos son como las distinciones. Y la principal distinción Ujú. más allá de lo profesionalizante, es que nosotros tenemos los 2 primeros años de plan común, que Claro. son dos años que son interdisciplinarios y que además, digamos, profundizan en conocimientos basales para luego poder ponerlos en práctica en los años siguientes. Entonces, uno, tienen un vínculo estrecho con otra disciplina como la ciencia política y por otro lado genera como una base común de un cientista social, ¿sí? Entonces tienen ramos de historia, de filosofía y también de ciencias políticas, ¿sí? Y de diseño de investigación. Entonces, yo diría que esas son como las características principales de nuestra malla y lo que nosotros ofrecemos dentro de la oferta que hay de las carreras de sociología. Perfecto. Entonces nos queda súper claro que, bueno, es una malla muy profesionalizante, que obviamente tiene contenidos teóricos, pero también tiene mucha investigación, tiene interdisciplina, este trabajo con ciencia de datos que tú comentabas, y también si nos pudieras contar un poquito sobre cómo se trabajaría esto, que es una de las características también de la carrera acá, sobre el pensamiento como crítico aplicado. Mm. Sí, bueno, eso un poco lo respondo como con lo último, con mi último punto, ¿no? Como los cursos que tienen los estudiantes, desde el primer año hasta el último, diría yo, hay una línea importante de cursos teóricos. Esos cursos teóricos no solamente eh, son para que los estudiantes aprendan de teoría, sino que también generan una habilidad que es el pensamiento crítico, ¿sí? Eso quiere decir Perfecto. que, por ejemplo, cuando nosotros investigamos y generamos, no sé, análisis de datos, un poco lo que comentaba yo como de las matemáticas, ¿no? Generamos estadísticas y analizamos esos datos, nosotros lo hacemos a la luz de la teoría y eso tiene que ver con un pensamiento crítico. O sea, nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que dicen los datos y describirlos, sino que tenemos que interpretarlos y analizarlos. Y Claro, eso se forma desde el primer curso desde el de primer año. filosofía hasta
el último curso de teoría sociológica más vinculada a la educación y a la sociología de la familia, que son, las dos líneas importantes que tenemos en esta carrera. ¿Sí? Eso podría ser. Perfecto, nos quedó clarísimo. Y ya como para ir terminando, una última pregunta. En general, esta se hace en las otras carreras como para nuestros egresados, pero entendiendo que esta carrera es nueva, si nos pudieras comentar un poco cuál es el campo laboral de un sociólogo, cuáles son las salidas que tiene, a qué se dedica principalmente, si nos pudieras comentar un poquito sobre eso. Sí. Mira, esta pregunta yo la podría dividir como en sectores, ¿Ya? donde se desempeñan para que quede un poquito más Perfecto. claro. Hay un grupo de sociólogos y sociólogas que se desempeñan en el sector privado, en la gran ¿Ya? industria, y creo que hacen un aporte ahí porque la sociología te da herramientas para entender procesos. Entonces tú puedes aplicar tus conocimientos en procesos industriales, pero también en áreas de recursos humanos, que son como lo más típico que uno escucha donde los sociólogos se desempeñan como en la gran industria, ¿sí? Pero también puede ser en otras áreas, ¿no? Entender procesos de industrialización de ciertas, no sé, desde la minería, ¿no? De la tecnología, un sociólogo podría aportar ahí. Otro campo es el sector de la consultoría, la asesoría de centros de investigación independiente, donde generamos investigación, ¿sí? Pero en función de un producto muy específico. ¿Sí? Como de una demanda externa en el Ya. fondo. Por otro lado, están los sociólogos que se desempeñan en el sector público y eso es como, o sea, hay una gran masa de sociólogos que trabajan en el sector público, en centros de estudio de ministerio, en municipalidades, no solamente en centros de estudio, sino también generando políticas públicas o aplicando programas sociales, también se desempeñan ahí. Y una última trayectoria, yo diría, es la trayectoria que la que yo me he desempeñado, que es la trayectoria académica. Esa trayectoria implica seguir estudiando, por supuesto, de posgrado, doctorado, pero hacer una carrera de investigación ya no con una demanda externa, sino para generar conocimiento científico respecto de fenómenos sociales y de cualquier tipo. ¿Sí? Nosotros en nuestra escuela tenemos gente que trabaja sociología de la educación principalmente y sociología de la familia. Entonces, pero esas son como las trayectorias, digamos, que todas las personas podrían, que son sociólogos y sociólogas, podrían seguir. Nos quedó muy claro, Camila. Muchas gracias, porque por supuesto que son preguntas que se hacen quienes Sí, están pensando en esta carrera, están en tercero, en cuarto y quieren saber cuáles son los aspectos diferenciadores que tiene nuestra carrera acá, cuáles son las principales características, los puntos fuertes y sobre todo también a qué se pueden dedicar. Tú mencionabas sector público, sector privado, la parte más de investigación y por supuesto que nuestra carrera acá los prepara y los forma para que estén y puedan salir con todas las herramientas necesarias al mundo laboral a desempeñarse en las distintas áreas que pueda haber. sí, Entonces sin yo te duda. quería agradecer toda la claridad de esto y por supuesto dejarlos a todos invitados. Esta carrera tiene, al igual que todas las carreras de nuestra universidad, acceso a través del puntaje obtenido en la PAES y también la posibilidad de una admisión especial, que ahí puede ser por notas de enseñanza media, liderazgo y otras características que también pueden revisar en nuestra página web, contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestro correo para preguntar, postular por supuesto también. Estamos acá atentos para resolver todas sus dudas y para que puedan también conocer más sobre esta carrera que por supuesto se inserta en nuestro modelo formativo Finis Transforma y tiene toda la interdisciplina que caracteriza también nuestro nuevo modelo. Muchas gracias Camila por tu tiempo. No sé si Gracias, quieres Diego. agregar algo más. No, bueno, dejarles invitados, si tienen alguna duda, por supuesto que pueden contactar a la universidad, pero esas dudas llegan hacia nosotros, entonces estamos disponibles para responder, también para mostrarles las universidades si necesitan. Y eso, así que los esperamos y las esperamos. Perfecto, muchas gracias Camila, muchas gracias a todos y ahora los dejamos con un video. Que estén muy bien, gracias. Chao. Chao, chao.